¿Necesitamos realmente un monitor externo para la producción de vídeo? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo estupendo? Bienvenidos otra vez al canal. Hoy, como siempre, tenemos un video sumamente interesante. Como escuchaste la intro, ¿realmente necesitas un monitor externo para la producción de video? ¿Sí o no? Y es que hace un par de videitos atrás les enseñé la nueva aplicación o app de Sony para monitorizar y controlar nuestra cámara de forma totalmente remota. El tema es que hay un pequeño inconveniente con esta aplicación y es que solo está disponible para la línea de cine de las cámaras Sony, es decir, para la Cinema Line. Sí que es verdad que hay un par de rumores ahí por el aire de que la A7S III, incluso la A1, probablemente sean compatibles con esta aplicación, pero bueno, actualmente, como te digo, está simplemente disponible para la Cinema Line. Entonces, por ende, como nos damos cuenta, estamos un poco limitados en ese sentido. Pero tranquilos amigos míos, hoy les traigo una solución para aquellos que tengan una cámara no solo Sony que no pertenezca a la línea de cine, sino que también incluso de otro fabricante, lo cual aquí está el puntito interesante. Disponer de un monitor externo con funciones que estén genuinamente diseñadas y pensadas para la realización de vídeo son verdaderamente útiles. A ver, si bien es verdad que tener un monitor no es como obligatorio, pero sí que honestamente es como de muchísima utilidad y ayuda. Simplemente para ir como un paso más allá en términos de exposición o exponer la imagen, previsualizar el framing o la composición que estemos realizando, entre muchísimas cosas más que básicamente ayudan a nuestra producción audiovisual. Por eso yo personalmente sí que considero un monitor externo sumamente importante. Entonces, dicho lo dicho, hoy les vengo a presentar una opción de monitor que considero una estupenda inversión por las características y funciones que nos ofrece. Este es el Andicine A6 II. Cuando estamos en un rodaje, algo que me he dado cuenta con el paso del tiempo, y evidentemente grabando muchísimo, existe como un tamaño ideal en cuanto a un monitor externo se refiere. Yo recuerdo que cuando invertí en mi primer monitor externo compré evidentemente el más económico o el que me daba a mi bolsillo, y recuerdo que ese monitor era de 7 y algo de pulgadas, casi 8 pulgadas, lo cual era bastante grande, lo cual eso resultaba en una completa perdición, diría, simplemente porque era muy engorroso viajar con él, llevarlo en la maleta. La alimentación también consumía bastante en tener un panel más grande. Entonces era como muy no práctico. Y es que realmente incluso puede sonar un poco controversial, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, mientras más grande la pantalla o las pulgadas, más sencillo sería de previsualizar el framing o la composición que estemos intentando realizar, ¿no? Pero como te digo, si te desplazas y te mueves demasiado, tiene más complicaciones que el beneficio de ver en pantalla más grande tu framing, ¿no? Desde mi opinión, al menos desde mi experiencia. Pero es que honestamente un monitor de 4.5 pulgadas a 5.5 pulgadas, más o menos en ese rango, básicamente lo considero como más práctico, sobre todo cuando rodas solo, cuando es un solo filmmaker. Ahora bien, si tenés una productora o trabajas en una productora, probablemente tener una pantalla más grande, o sea, un monitor dedicado para director, es mucho más práctico, ¿no? Evidentemente. Por eso, por empezar, el Andicine A6 II es de 5.5 pulgadas, lo cual te digo es perfecto para mí. Y es que inclusive el propio Ninja Atomos es casi idéntico el tamaño, entonces por ese puntito a mí me parece fenomenal. Fácil de utilizar y fácil de transportar. Por otro lado tenemos el tema del brillo, que esto también es súper relevante a la hora de adquirir un monitor externo. Básicamente, si lo que haces habitualmente es un rodaje en el exterior, es decir, rodas mayoritariamente al aire libre, afuera, a la intemperie, ya sea porque tu trabajo te lo requiere o por pura preferencia, entonces un monitor externo que tenga amplia cantidad de nits, es decir, que tenga bastante luminancia la pantalla en general, creo que es idóneo, sobre todo si vivís en España, te diría, porque si rodas en el verano, créeme que vas a agradecer un monitor que sea muy brillante, pero demasiado brillante, o que tenga un parasol enorme. Entonces esta opción que te traigo es el caso porque tiene nada más y nada menos que 1600 nits. Esto se traduce en demasiado brillo, pero literalmente demasiado brillo, muy brillante este monitor. Es que incluso nos trae como un accesorio extra integrado que se puede quitar y poner por el velcro que tiene por aquí y en el parasol. Y es eso, un parasol. Nos trae además un parasol además de los 1600 nits. Me parece una auténtica pasada. Y vas a ver que además de esta opción te trae más accesorios que básicamente si compras otro monitor de otra marca probablemente tengas que comprar aparte porque normalmente no te vienen integrados en el paquete básicamente. Tenemos una pantalla táctil de 1920 x 1080, una resolución bastante estándar pero con una nitidez bastante sorprendente
para el precio que sale este monitor, que ya te lo voy a contar al final. Incluso puedes subirle más la nitidez si así lo requiere tu flujo de trabajo o tu preferencia. Además está decir que admite señal por HDMI de 4K. Pasemos ahora mismo a la conectividad, algo que yo personalmente cuando voy a comprarme un monitor externo o voy a rentar, si así lo requiere ese trabajo que vas a hacer, me fijo muchísimo. Entonces este monitor tenés bastantes entradas para alimentarlo, lo cual me parece una auténtica pasada. No se te queda corto en absoluto. Tenés básicamente una entrada de DC-in de 12 voltios. También tenés un DC-out de 8.4 volts. Puedes alimentarlo también por su entrada de USB-C, algo bastante interesante. Aquí viene el dato curioso, algo muy interesante. Este monitor te trae una batería integrada. Por eso te digo, esto es bastante interesante porque otros monitores, los cuales yo fui usuario y compré en su tiempo, te puedo garantizar que ninguno me trajo batería para poder literalmente arrancar a grabar, ¿no? Entonces me parece un punto bastante positivo y extra que este monitor al menos te traiga ya la batería, que por cierto se carga con USB-C, a lo que entonces me parece un puntazo que al menos este te traiga una batería incorporada. Ahora sí, ten en cuenta que la batería que te viene es una capacidad bastante inferior. Si querés puedes comprarte este tipo de baterías que se ve por aquí, la típica batería NPF970 de Sony, o en este caso que es de marca blanca patona, funciona muy bien. Pero bueno, ya saben que yo alimento casi todos mis dispositivos conectados a la cámara mediante batería P-mount, que creo que esa opción es estupendísima. No sé si lo comenté, pero bueno, por cierto, por la entrada de USB-C es por donde también cargamos o importamos los LUT customizados o custom LUTs. Ya te voy a contar acerca de eso en un pelín. Tenemos dos entradas HDMI, una de in y una de out, evidentemente. Tenemos tres roscas de 1/4 de pulgada, lo cual es bastante interesante la manera en la que puedes montar este monitor. De hecho, trae esta pieza incorporada también, integrada, que es básicamente para poner el monitor, digamos, como en la zapata fría de la cámara o en el rig que estés utilizando, ya sea un case, por ejemplo. Y mediante la rosca 1/4 de pulgada que tiene dos ranuras también de sujeción, lo puedes poner tal que así. Puede ser más cómodo para según qué usuario. Yo personalmente utilizo NATO-Rail, pero bueno, de todas maneras te trae 1/4 de pulgada tanto arriba como abajo y uno por aquí, que esto me parece curioso. Miren, aquí está interesante, capaz para montarlo como en un trípode y tenerlo como, o estar usándolo con un transmisor inalámbrico, que es otro puntito que ahora te voy a mostrar, que es una pasada. Entonces sí, como te dije, este monitor nos trae esta especie de, no sé si llamarle ranura o algo del estilo, ¿ven? Que simplemente esto es para poner un transmisor inalámbrico, lo cual esto sí que no me lo esperaba en absoluto. Simplemente lo haces coincidir de manera tal que así, o sea, lo arrastras. Te lo voy a poner en pantalla para no hacerlo aquí. Está como bastante bien pensado por si también lo querés usar en una producción donde básicamente haya un grupo de personas o un director, entonces puede previsualizar desde un monitor utilizando el transmisor inalámbrico puesto en el monitor Andicine A6 Mark II. Ya me gustaría a mí que mi Atomos Ninja tuviese esta opción también integrada, ¿no? Funciones del monitor. Aquí donde creo que este monitor destaca bastante también, y es que probablemente la gran mayoría de monitores por este rango de precio te ofrezcan casi las mismas funciones, pero este va como un pasito más allá, y es que tiene demasiadas funciones integradas, pero contigo demasiadas son demasiadas. Y es que a ver, lo práctico de utilizar un monitor externo es básicamente ver lo que verías en tu pantalla pequeña integrada de la cámara, pero más grande. Pero es que realmente el tema está en que cuando, claro, vos adquirís un monitor externo, lo haces más que nada por las funciones internas que probablemente tu cámara por defecto no te da o te brinda, ya sea herramientas de exposición tipo false color, cebras, etcétera, etcétera, algo que un monitor externo sí que te lo va a dar. Entonces ahí creo que cae el valor, ¿no? Pero bueno, vamos a desarrollar un poquito por encima las principales que considero que son muy útiles. Tenemos diferentes herramientas de exposición, incluyendo mi favorita, el false color. También tenemos histograma, vectorscopio y waveform. De hecho, tenemos un botón asignado para que aparezcan todas al mismo tiempo, lo cual, si te gusta trabajar de esa manera, positivo. Claro está que cada uno se siente como más cómodo trabajando con una función u otra y o entiende qué te da o te brinda cada una de ellas al momento de utilizarla para rodar un video. Y es por eso que este monitor te ofrece como todas estas funciones bastante más avanzadas, porque creo que entiende básicamente las necesidades del cineasta, ¿no? Entonces eso también me parece bastante agradable. Sos demasiado meticuloso a la hora de realizar el framing de tu imagen o la composición. Si ese es el caso, este monitor te ofrece varias herramientas de composición para crear imágenes un poco más inmersas en tus composiciones
a la hora de contar una historia visualmente. Tenemos un marcador central, 9 grids de guías, save frame, cambio de aspecto de ratio, marcador de ratio y bastantes funciones más que nos hacen la vida un poco más sencillas a la hora de producir un video o la realización de un video. Pero realmente lo más importante de todo esto es que nos ayuda a guardar o salvar tiempo. De hecho, considero que esa es la clave. ¿Quieres previsualizar tu imagen con una paleta de color específica? Entonces, gracias a su entrada de USB-C, prácticamente podemos importar nuestros propios LUT. Creo que esta opción realmente es bastante interesante e importante. Pienso que actualmente todas las cámaras que tengan como un formato híbrido, digamos, que te permitan hacer foto y video, ya como que deberían ponerlas de manera íntegra en la cámara. En caso de que tu cámara no lo tenga, me parece una auténtica pasada poder importar tus propios LUTs. Yo antes de adquirir mi cámara principal, la Sony FX3, utilizaba la A7 III con otro monitor y en ese monitor siempre importaba mis propios LUTs, básicamente porque me ayuda a previsualizar de manera aproximada cómo podría llegar a lucir la imagen final en términos de color o de paleta de color y evidentemente exposición. Creo que es una herramienta súper útil. ¿Utilizas objetivos de cine? Si ese es el caso, entonces probablemente ya sabes que vas a tener que enfocar de forma totalmente manual. Por eso, contar con un monitor externo que te permita tener la opción de realizar un focus picking en una pantalla bastante más amplia que tu monitor pequeñito de tu cámara integrada, a menos que utilices una Blackmagic que tiene una pantalla mega grande, creo que puede ser de muchísima ayuda y súper relevante. Y es que es como te digo, básicamente si tienes una pantalla más grande es más fácil previsualizar y bueno, ser un poco más preciso a la hora de enfocar gracias al focus picking. También inclusive si utilizas ópticas anamórficas, con este monitor puedes hacer el D-Squeeze de manera íntegra en él. Y eso también me parece bastante interesante porque entiendo que hay bastantes cámaras que no tienen el modo integrado D-Squeeze de fábrica, entonces no te queda más opción que para previsualizar la imagen y encuadrar correctamente vas a tener que utilizar un monitor externo. Entonces me parece un punto bastante grande que este monitor te brinde esa opción para poder hacer el D-Squeeze ahí, dependiendo evidentemente cuál sea el stretching que te produzca esa óptica anamórfica, ¿no? Entonces sin duda, si estás pensando en invertir en un futuro monitor externo o bien por alguna razón quieres hacer un upgrade de tu monitor que ya tengas, pienso que esta opción es bastante acertada, no simplemente por todo lo que te ofrece, que es bastante, pero bastante, por no mencionar todos los accesorios que también te trae integrados, sino que también porque cubre ese hueco que a veces echamos en falta de manera integrada en nuestra cámara, ¿no? Como te comenté, que a lo mejor el D-Squeeze de anamórficos, el false color, más herramientas de exposición, etcétera, etcétera. Y claramente además está decir las impresiones que podés generarle a tu cliente al presentarte con un monitor externo puesto en tu pequeñita cámara mirrorless. Puedes crear unas impresiones bastante más de profesional, ¿no? Lamentablemente es el mundo en el que vivimos, como siempre digo, el mundo del postureo, pero bueno, es así. Como te digo, te estás ahorrando realmente bastante dinero porque si tienes que comprar todos los accesorios aparte, probablemente gastes bastante más dinerito. Es decir, si el monitor te sale, no sé, por ejemplo 150 euros, con todos los accesorios que compres igual se te van otros 100 y pico euros, prácticamente como pasa en el Atomos Ninja 5. Entonces que este monitor, por el precio que vale, te traiga todo esto, creo que tiene un valor gigantesco. En fin, gracias a los chicos de Andy Cine por haberme cedido esta unidad y poder hacer este video posible gracias al monitor, evidentemente, y traérselos a ustedes para ver si este producto les sirve o no para su producción o productor audiovisual o para su carrera como filmmaker solo. Espero que honestamente te sea de utilidad este video. Si es así, considera dejarle un pulgar grande arriba, ahí que yo lo vea. Comenta cuál ha sido la función que más te gusta de este monitor y eso vendría a ser todo. Nos vemos en el siguiente film. Chao.